llenos y llenos de su Espíritu Santo. ¿Quién me acompaña a predicar hoy? ¿Quién? ¿Seguro? ¿Me acompaña? Bueno, eso sí, hoy vamos a mover el cielo para que se junte con la tierra. Amén. Amén. Porque Dios quiere un despertar en nosotros. Y ese es el despertar que Dios anhela en los corazones, que a veces estamos dormidos, muy dormidos, muy dormidos. ¿Saben? La falta de fe es lo que nos lleva a dormirnos. Nos dormimos. Y hoy lo vamos a demostrar con este mensaje. ¿Están preparados? ¿Quién dice amén? Aleluya. Alábelo. Alábelo. Despiértese. Yo quiero leer el libro de Hechos allá en control. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 6. Hechos, capítulo 8, versículo 6. Vamos a leer en pantalla. Dice así: y la gente unánime escuchaba. ¿Cómo estaba la gente? ¿Y qué estaba haciendo? Ok. Y la gente unánime escuchaba. ¿Y cómo escuchaba? Exactamente. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: así que Dios cruza las líneas que el hombre no puede cruzar. ¿Por qué? A ver, en este contexto, Felipe, en el libro de los Hechos, estaba en Samaria. Diga Samaria. Y Samaria era una tierra marcada por el desprecio. Judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, no tenían ningún tipo de relación. Un conflicto con raíces muy profundas, diferencias históricas, diferencias religiosas y hasta políticas. Satanás había hecho un gran trabajo entre judíos y samaritanos. Para un judío, pasar por Samaria era indigno. Hablar con un samaritano era inaceptable. Judíos y samaritanos estaban divididos por líneas invisibles de la cultura. Y sin embargo, el Evangelio de Jesús nos enseña que no conoce fronteras, no conoce divisiones humanas. Cuando estalló la persecución en Jerusalén, los discípulos esparcidos, ellos fueron esparcidos por todos lados, y uno de ellos fue Felipe. Y el Espíritu lo llevó justamente allí, a Samaria, el lugar del rechazo, el lugar de la división. Y quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Tuve la oportunidad de saludar allí una familia que nos visitó y quiero pedirles un segundito que se pongan de pie los que nos visitan por primera vez. Un momentico. 1, ¿seguro? 1 solo, 2, 3. ¿Cómo le dice a la iglesia? Bienvenido, hermano, bienvenidos. Pueden sentarse.
En Epicentro amamos las primeras veces. Y miren que cuando hubo la persecución, esa persecución feroz que hubo en esa época, que permitió el Señor, porque a veces no valoramos lo que tenemos, sino hasta que nos persiguen. Y aquí está uno, y aquí hay unos cuantos, que pegamos una carrera muy duro, porque estábamos muy cómodos en un país lleno de dinero, lleno de oportunidades, un precioso país. Y nos anunciaron, y nos anunciaban, y nos anunciaban que algo iba a suceder si no nos humilláramos, si su iglesia no se humillaba, si su pueblo no se humillaba. Y no lo hicimos. Y Dios permitió la persecución en Venezuela. Y creemos que la persecución solamente es para la iglesia. Hay muchas formas de perseguir. Pero Dios permite eso porque hay una gran base en nuestro país que permitió enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y unos números que estuve revisando, solamente en España, en los últimos 3 años, el Evangelio crecía en el 1.7%. Hoy día crece en un 9.8%. Dios permite la persecución, Dios permite que nos dispersemos para que llevemos su Evangelio. Y algo está por suceder en Ecuador, pero para bien. No se asuste, que ya pasamos el primer obstáculo. Y en el caso de esta historia bíblica, cuando hablamos de Felipe, me llama la atención porque no es el Felipe el apóstol quien salió a predicar a Samaria. No era ni Pedro, tampoco fue Pablo, tampoco fue Juan, ninguno de los apóstoles. Los ungidos, no fueron. Fue Felipe, un siervo lleno del Espíritu Santo que entendió, escuchen bien, entendió que el reino de Dios es mucho más grande que nuestras propias diferencias. El reino de Dios permite que usted y yo podamos llevar el Evangelio a lugares donde jamás pensábamos que podíamos hacerlo. Y que la reconciliación empieza cuando obedecemos la voz del cielo más que las heridas del pasado y más realmente que las divisiones que podemos tener. Porque hablábamos de que Jesús no murió por ninguna denominación. Jesús no murió por alguna división. Jesús murió por todos nosotros. Y lo hizo voluntariamente en esa cruz. Felipe predicó en Samaria. Uno que evangelizó al etíope y fue hospedado por el apóstol Pablo en Cesarea. Compartía con los discípulos esta mañana que a lo mejor Pablo hizo una sopa, una hamburguesada ese fin de semana e invitó a Felipe. Felipe era un diácono y no era un principal, pero sin embargo fue usado por Dios para predicar a la ciudad más dura de ese momento. Felipe fue uno de los hombres seleccionados para encargarse de la distribución diaria y la atención de las viudas helénicas, con el fin de que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la predicación, se dedicaran al ministerio de la palabra de Dios. Así que no podemos confundir al apóstol Felipe
con el Felipe que le estoy hablando. Felipe era judío de origen, helenista. Por lo tanto, fue usado por Dios como instrumento de habla griega, por cierto, para poder entrarle a un pueblo duro de cerviz, a un pueblo que había sido aborrecido por los judíos, así que no podía aceptar a un judío que viniese a predicarle. Entonces escogió el Espíritu Santo, escoge a Felipe. Fue un hombre de aquellos propuestos para atender a las viudas en aquel conflicto que hubo en el libro de los Hechos, cuando se quejaban de que sus viudas no eran atendidas. Y en la lámina 1, que ustedes van a tener al fondo, vamos a pasearnos un poco para que entendamos, porque en nuestra iglesia nos gusta enseñar la palabra, amén. Nos gusta que usted entienda la palabra y por qué es la palabra. No acostumbramos a enseñar versículos y a que memoricemos versículos si no tenemos la interpretación de los contextos históricos, por qué sucedieron los hechos, para qué sucedieron los hechos y para qué es la palabra en nuestra vida. Así que vivimos en tiempos de adormecimiento. Vivimos un tiempo donde los hombres y las mujeres están adormecidos, distraídos espiritualmente. Pero eso también había sucedido en Samaria. Se habían centrado más en las diferencias que en las bendiciones que Dios quería traer al pueblo, producto de esa división, de esas peleas, de esas contiendas. Pero un día fue cortado por Jesús. Jesús comenzó a caminar con ellos de una manera sobrenatural. Quiero contarles la forma como me gusta contar las cosas. Y es que un día Jesús, acostumbrado a predicar a multitudes, también nos enseña que también le dio mucha importancia al uno, a ti y a mí. Nótese que Jesús, en uno de los versículos bíblicos más trascendentes de la historia, que ese es cuando le predicó a aquella multitud y no había que comer, y sin embargo él dio de comer a toda esa multitud con algunos panes y algunos peces. Luego que hizo eso, salió de la multitud y le dijo a sus discípulos: a ver, muchachos, acomoden la barca que nos vamos del otro lado. Yo me imagino a los discípulos, después de ver esas maravillas, esos milagros, y viendo esas multitudes que no solamente se alimentaron espiritualmente del propio Jesús, sino que también comieron y se saciaron, y aún sobró sacos completos de alimento. Pero ¿qué pasó en este momento? Preparan la barca y yo me imagino a los discípulos diciendo: si esto fue aquí, imagínense lo que nos va a acontecer al otro lado del mar de Galilea. Preparan la barca, se van hacia el otro lado pensando: allá nos esperan multitudes. Y cuando llegan, se baja Jesús después de atravesar una gran tormenta, un miedo que sufrieron los discípulos porque pensaban que iban a morir, una gran resistencia. Y después de haber dejado esas multitudes atrás, Jesús se baja de la barca y le dice: muchachos, allí está el por qué nosotros venimos. Y había un hombre desnudo, dando gritos, encadenados, caminando y corriendo, asustando a la gente en un cementerio. Cuando los discípulos decían en su pensamiento: ¿y estas las multitudes que veníamos? ¿Atravesamos tanto peligro por uno solo? Resulta que Jesús sanó al endemoniado de Gadareno.
y lo convirtió en el predicador de Gadar, en su predicador y multiplicador de la palabra en Gadar. Podemos ver cómo un Jesús que predicaba a multitudes también amaba predicar a uno solo, a Unito González, Unito Heredia, Unito Cordero, Unito Mejías, porque cada uno de nosotros es importante para Jesús. Y diga donde esté ahí: yo soy importante para Jesús. Levante la mano: yo soy importante para Jesús. Usted es importante para Jesús. Si es para Jesús, déselo a fuerte. Diga: si usted es importante, dale la importancia a Jesús. Pero esto no sucedió únicamente con él. Luego le dice Jesús a sus discípulos: ¿sabe, muchachos? Nos vamos a Jerusalén. Vienen las fiestas. Y se reunían multitudes. Y ellos contentos: vamos a una fiesta y nos vamos a reunir con multitudes. Porque a quién no le gustan las multitudes. ¿A quién no le va a gustar un encebollado? Pero cuando van caminando hacia Samaria, venían de Galilea, iban caminando hacia Samaria, hay una Y. Una Y significa una vía por aquí y una vía, con dos carteles grandes. Uno decía: hacia Jerusalén, 20 kilómetros. Y eso lo agrego yo para los literalistas bíblicos. Y veo otra vía que dice Jerusalén, 15 kilómetros, 5 menos. Pero primero tienes que pasar por Samaria. ¿Qué hizo Jesús? Nos vamos por aquí. Pero Jesús, Padre bueno, Maestro, no podemos pasar por Samaria. No nos amamos, no nos queremos, tenemos diferencias. Y Jesús dijo: necesito ir por allí. Tengo una reunión agendada con alguien muy importante. Y fue cuando caminaron, y fíjense que era más lejos, preferían irse por más judíos, los judíos por un camino más largo a Jerusalén que pasar por Samaria. Hay que ser orgulloso, ¿verdad? Hay que tener el corazón bien orgulloso para caminar 5 kilómetros de más. Y Jesús llega al pozo de Jacob. Diga: pozo de Jacob, para que no se lo olvide. Yo suelo repetir, es para que usted se le quede. ¿A dónde llegó? Y se sentó, se hizo el cansado. Y le dijo a los discípulos: vayan y busquen comida. Y justamente estuvo allí, se acercó una mujer con algunos problemas, porque había tenido muchas relaciones, y la última relación con que estaba aparentemente tampoco era su esposo. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Esta mujer tuvo una conversación con Jesús, y de ahí salió la mejor evangelista de Samaria, la mujer del pozo. La mujer se percató que frente a sus ojos estaba el Mesías. Tuvo esa revelación, diga revelación, que no tuvieron los fariseos, los sacerdotes del templo, los saduceos, los escribas, esos que ahora modernamente llamamos denominaciones. Esas divisiones, producto de nuestro entendimiento humano, creyendo que vamos a ir al cielo por nuestras fuerzas. Y vemos un Jesús conversando con esa mujer
que de paso un buen judío no podía acercarse a una mujer, y menos en esa condición. Y esa mujer sale corriendo, se le olvida para lo que vino y se fue corriendo a hablar de Jesús. Vemos nuevamente cómo un Jesús deja las multitudes por una sola persona. Jesús está pensando en ti. Jesús te quiere a ti. Repita conmigo: Jesús me quiere a mí. ¿Están todos con Pedro? Amén, digan amén. Y vemos cómo Jesús, luego de entrenar a los de Gadar, discipulando a uno, y a los de Samaria, discipulando a una, conquistó 2 ciudades completas. Y demuestra que no escoge a los que se montan en los púlpitos, a los que predican a multitudes, sí que nos enseña que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad producto de nuestra salvación para predicar el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús. Y dice que cuando comienza la persecución permitida por Dios, sale un hombre llamado ¿cómo? Felipe. No el apóstol Felipe. ¿Cómo se llamaba? Y si le pregunto por tercera vez, se lo graban todo. ¿A quién invitó Jesús, el Espíritu Santo, a predicar en Samaria? A Felipe. ¿Cuántos Felipes hay aquí? Hay 3 Felipes. Escuché 3 amén. ¿Cuántos Felipes hay aquí? Eso es. Dice la palabra que en Samaria muchos se congregaban. ¿Cuántos se congregaban? Pero pocos ardían en el fuego de Dios. Muchos escuchaban, pero pocos respondían. ¿Les suena similar? ¿Les suena familiar? Pero el Espíritu Santo hizo algo, y ese algo sigue llegando tocando a nuestras puertas de nuestras casas, al despertar de su iglesia. Lo que pasó con Felipe sigue pasando hoy. ¿Quién dice amén? Y vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículos 6 y 7. Y dice: ¿está allí? Sí. Y la gente, ¿cómo estaba la gente? Ok. ¿Y qué decía? Escuchaba a Felipe. Y lo escuchaba atentamente. ¿Qué más dice? Que lo que decía Felipe era de su interés. Escuche bien eso. Te va a aprender Biblia hoy. Oyendo y viendo las cosas que hacía. Y muchas de las cosas que hoy oímos pero que no vemos es por algo que llaman, que no estamos cumpliendo, aunque escuchemos, que es esta palabrita que está aquí. ¿Qué palabrita es esa? Los milagros y las bendiciones vienen cuando el pueblo está unánime. ¿Acaso eso no fue lo que ocurrió cuando estaban los discípulos en aquel momento esperando? Aquellos 120 que estaban esperando, ¿cómo estaban? ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo y empezaron a ocurrir cosas
maravillosas. Entonces tenemos primero que estar atentos y luego tenemos que estar unánimes. ¿Cómo tenemos que estar primeramente? Y después, y esa liga es poderosa. Muchos escuchaban, pero pocos respondían. A veces en nuestras iglesias muchos escuchan, pero pocos responden, porque la unanimidad del Espíritu Santo no se ha manifestado en algunos en la iglesia. Y en Hechos 8, 6, 7 nos muestra ese mover glorioso de Dios en Samaria, la ciudad evangelizada por la mujer del pozo y avivada a través del Espíritu Santo, a través de Felipe. Y lo que allí estaba pasando y lo que allí sucedió está sucediendo en estos momentos. Tenemos que estar unánimes, ungidos por el Espíritu Santo para ser enviados a las multitudes o a uno. Y todo comenzó con un Jesús dispuesto a buscar la oveja perdida. Y estamos hablando de un Jesús que ofrecía su amistad a pecadores. Queremos llenar la iglesia de evangélicos. Me dicen: pastor, ¿cómo es posible que usted tenga ahí en la adoración un hombre del mundo? Pastor, ¿cómo es posible que usted tenga delincuentes en su iglesia? Y yo le puedo decir: ¿y con quién se sentaba Jesús? ¿Con quién estaba Jesús? No, aquí hay solo por hijo de Dios, quiero aclarar. No vaya la gente: hey, para la cartera. Jesús contó 3 parábolas, 3 palabras en forma consecutiva. Lo puede leer en Lucas 15. También tenemos gente de autoridad y de ley aquí, tengan cuidadito, terrenal y espiritual. Y quiero decirles todo esto porque en Ecuador se está moviendo algo impresionante. Hace 3 semanas estábamos preocupados porque nos habían asignado una misión que para nosotros era misión imposible. Era reunir 600 pastores y líderes. Tampoco era 600 personas. 600 pastores y líderes para un seminario que se va a llevar a cabo el 26, 27 y 28 de junio. Fechas. ¿Y saben qué? En 2 semanas. Y de paso, tienes que participar todas las provincias. ¿Y por qué no me la pones más fácil? Y en 2 semanas se agotaron las entradas. 2 semanas. Y habíamos tenido reuniones y reuniones con gente y con personas. Y que tenemos que dar una gira por el país, que tenemos que dar promoción. Se llenaron las entradas. La central del cielo empezó a llamar pastores: inscríbanse, inscríbanse, inscríbanse. Y se inscribieron. Ahora tenemos ahorita una lista de espera. Porque siempre en el reino de Dios hay de todo. Hay lentos, rápidos, más lentos que otros. Y hay unos que llegaron tarde. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y Jesús contó 3 parábolas seguidas en Lucas 15, pero con un mismo tema.
La alegría del cielo por lo que se había perdido y que había sido encontrado. Usted y yo estábamos perdidos. Murió por mí porque yo estaba perdido. Todo se había perdido. ¿Cuántas veces lo pensamos? Se fue todo al traste. Todo lo que yo pequeño me emocionaba, me gustaba, el matrimonio, los hijos, los amigos, ya yo no veía que eso podía ser posible, pero Jesús lo hizo posible, ¿verdad? Jesús lo hizo posible. Por eso es que tú y yo somos tan importantes para Jesús. Somos muy importantes. Marco, eres muy importante para Jesús. Tú eres muy importante. Ustedes son importantísimos. No se trata de predicarle a las multitudes. Se trata de predicarle a uno solo. Uno solo. Y Dios va a hacer contigo cosas maravillosas que tú ni pensaste por aquí. Yo, el hijo de Carmen. Sí, tú, el hijo de Carmen. Yo, el del acordeón. Sí, el del acordeón. Pero cuando suceda, la gente va a decir: y ese era el que tocaba en el mundo, el mejor evangelista que parió Cali, Colombia. Amén. Se tenía que decir y se dijo. Jesús contó 3 parábolas seguidas en Lucas 15. Léanselas, por favor, con un mismo tema. Porque mi hijo que estaba perdido, lo he encontrado. Pero hay un detalle poderoso en la forma como se desarrollan las cosas en cada parábola. Y usted me tiene que prestar mucha atención. El Señor hablaba a mi corazón. Yo estaba muy confrontado hoy en la mañana. Y me decía: hijo, enseña y suelta. Porque les voy a hablar a cada uno. Y aunque tú no lo entiendas, ellos lo van a entender. El enemigo va a querer sacarte de tu propósito. Dios te ha colocado en un lugar para que tú crezcas como individuo, no para que seas uno más en esa silla. Y yo le decía al Señor: Señor, pero ¿cómo? Ya no sé ni qué hacer. Espero que cuando termine de hacer lo que tengas que hacer, me permitas que yo haga. A veces estamos haciendo cosas cuando lo único que el Señor nos pide es que reposemos, que Él va a hacer. Nos está pidiendo: detente, que voy a empezar a hacer. Y la simbología de un seguidor de Cristo es una oveja. Una oveja se puede perder por imprudente, por imprudencia, por ignorancia o por descuido. Y el pastor sale a buscarla. Y eso se lo dijo Jesús a los fariseos.
Y está en la parábola en la Biblia. Y una moneda que también hay una parábola en Juan 15, creo que es, ¿no? Dije bien, en Lucas 15, perdón. Una moneda se pierde por negligencia o descuido humano, pero la mujer la busca con diligencia. Y es el mismo principio. Un hijo se pierde por rebeldía consciente y el padre espera que vuelva. Eso es el hijo pródigo. Entonces tenemos tres cosas en esas tres parábolas. Siempre Dios quiere que vuelvas a casa. Y hay tres formas de irte de casa del Señor: por voluntad propia, porque te has descuidado, porque te has despistado, y lo asocia con una moneda, porque la moneda tiene un valor, porque tú tienes un valor para el Señor muy importante y Él necesita que vuelvas a casa. ¿Qué padre deja a un hijo por fuera cuando sabe que se ha perdido y está pequeño? No sabe si así haya salido a una cuadra de su casa, no sabe dónde está su casa. Lo cuida. Pero cuando el hijo está grande y decide irse, porque ya conoce de dónde salió, de dónde está saliendo, lo que está perdiendo, el padre en la parábola del hijo pródigo, que para mí es el padre pródigo, pero bueno, es el hijo pródigo. El padre solo sale a esperarlo todas las tardes a que vuelva. Un hijo se pierde por rebelde, conscientemente, y el padre no sale a buscarlo según la Biblia. Y dice que el reino de Dios es como, y cuenta las tres parábolas. Es como una moneda que se pierde y la mujer diligentemente sale a buscarla. Es como aquel de las 99 ovejas y uno se le pierde y sale a buscarla. Pero el pródigo es como un padre que tiene dos hijos. Uno se va y le dice, anda, y no lo sale a buscar. En dos de estas parábolas, la oveja perdida y el hijo pródigo, Jesús revela dos formas en que las personas se alejan de Dios, se alejan de su propósito. La oveja se pierde por imprudente, ignorancia o descuido, y el pastor la va a buscar, porque la oveja no sabe cómo volver. En el hijo pródigo, en cambio, se va por decisión propia, sabiendo todos los beneficios que deja atrás, y el padre no lo sigue, pero lo espera con amor hasta que vuelva. Y primeramente, esa oveja tiene que volver en sí, porque mentalmente está cegado. Dios busca a quien está perdido sin saberlo y espera con brazos abiertos al que se ha alejado voluntariamente del Señor. El amor de Dios es el mismo para todos, pero actúa según el corazón de cada persona. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Y a través de estudiar la vida de Jesús, descubrí que los evangelistas son personas que alcanzan a otras personas, pero en relaciones significativas unas con otras. Y con un entendimiento centrado en la palabra de Dios, centrado en Jesús, centrado en buscarlo para que vuelva a casa. Y Jesús nos contó en algunas de estas parábolas inolvidables acerca de cómo es el cielo, cómo es el reino de los cielos. Familia, la parábola de la oveja perdida, con la cual confrontó a los fariseos, fue muy importante para Jesús. Si algo vemos en esta parábola,
Es lo que realmente se movía en el corazón de Jesús y lo que se movía en el corazón de los fariseos. El corazón de Jesús se movía por uno solo, por ti y por mí. Jesús aún, a través del Espíritu Santo, quiere que vuelvas a casa de forma íntegra. Porque hay una extraña ambición en nosotros de querer ser los pastores de las 99 y quién está buscando la perdida. Pero Jesús pregunta, ¿quién va a ser el pastor de la oveja perdida? ¿Hasta cuándo voy yo a ser una oveja? Cuando debo ser un Felipe que predica de la palabra. Todo el mundo quiere predicar a multitudes, pero nadie le predica a la oveja perdida. En aquel momento, cuando Jesús estaba rodeado de una multitud de personas, de las cuales había sanado y liberado, y cuando apenas terminaba de alimentarlas con los panes y los peces de manera sobrenatural, se fue a buscar una sola. Y la lámina 2, Jesús se encontraba en medio de una multitud. De repente Jesús le dijo a los discípulos: muchachos, preparen esa barca, vámonos. Y se encontró con el mejor predicador de una ciudad completa. Cuando los discípulos aprendieron de estas 3 escenas, también las debemos aprender cada uno de nosotros. Quizás los discípulos, cuando Él dijo vamos a pasar por Samaria, se pusieron las manos en la cabeza. No, Jesús, por ahí no. Jesús nos está enseñando que debemos ir, no importa dónde esté, tenemos que ir por la una. Cuando la mujer del pozo tuvo esa conversación con Jesús, provocó una conversación con ella trascendental que sorprendió hasta los propios discípulos de ese momento. En ella despertó algo que tiene que despertar en nosotros, que es amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Ir por aquel perdido. Y a veces pensamos que las personas no están al alcance de nosotros, que no reunimos quizás las condiciones. Y yo pregunto, ¿cuántas personas pasan a diariamente por nosotros, por nuestras vidas, y ni siquiera le decimos: Jesús te ama? Por esa misma razón los fariseos acusaron a Jesús, le insultaron diciendo que Él era amigo de los pecadores, porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. Jesús estaba cerca de los pecadores, se sentaba en la mesa con ellos. ¿Cuántas veces le vimos sentado en una mesa con prostitutas, borrachos, publicanos, enfermos? Y la gente de la religión, de las iglesias, criticando: mira dónde está este hombre, mira dónde está Luis, está con un poco de borrachos allí. Y llegan: pastor, Luis andaba con unos borrachos. Y yo le voy a decir: seguro que le estaba predicando. ¿Cuántas veces nos decimos nosotros: mejor no me junto con fulanito, no vaya a ser que me vean y me digan que soy igual a ellos? Pero si a Jesús se lo dijeron. Jesús, los fariseos lo confrontaban. Pero Felipe entendió correctamente el evangelio de Jesús. Felipe fue alguien con un corazón correcto. No tenía un gran escenario,
pero tenía un fuego que le ardía en su corazón, que era el Espíritu Santo de Dios. Él no predicaba con motivación, no anunciaba una doctrina ni un reglamento de la iglesia. Él solo predicaba de Cristo. Y en el libro de los Hechos 8, 5, 7 dice: descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánime prestaban atención a lo que Felipe decía, y luego el Espíritu Santo lo respaldaba con señales y milagros. Y se cumplían las tres condiciones: escuchar la palabra de Dios, estar unánimes y alguien que les hable el evangelio. Dice la porción de la palabra que la gente estaba unánime escuchando. Y yo sé que aquí hay un grupo de gente unánime escuchando. Y la palabra unánime significa literalmente con una sola alma, con un solo espíritu correcto. No eran perfectos los samaritanos, pero estaban en acuerdo, en un acuerdo esencial. Querían oír, querían ver, querían crecer y querían ser transformados. Usted no me está escuchando. No somos perfectos, tenemos errores, pero si algo tenemos que estar en acuerdo, es que tenemos que oír, tenemos que creer, tenemos que ver para ser transformados. Y en el libro de los Hechos, en la lámina 5, creo que ya vamos, cada vez que el pueblo estuvo unánime, vino un derramamiento. En Hechos 1:14 dice la palabra que oraban unánimes. ¿Y qué pasó? Cayó la presencia del Espíritu Santo y dice que hubo un gran ruido. En Hechos 2:1 dice que estaban unánimes y descendió el Espíritu Santo. Y en Hechos 4:24 alcanzaron unánimes la voz. Estaban adorando y el lugar tembló. Familia, si no hay unanimidad, no va a ocurrir nada. El poder de Dios se manifiesta cuando el pueblo de Dios se une en un propósito. Dígame, ¿usted está unido en un propósito? ¿En un mismo pensamiento? ¿En una misma oración? ¿En una misma acción? ¿Somos realmente nosotros o queremos escuchar la palabra en la esquina y no entender nada? ¿Qué pasaría si todos hoy decidiéramos buscar a Dios con todo nuestro corazón? Anheláramos con todo nuestro corazón la presencia de Dios en este lugar. La historia cambiaría. Porque dice la palabra en los 3 ejemplos que acabamos de ver, que oyendo y viendo las señales, algo sucedió en consecuencia. La mujer del pozo, el gadareno y a Felipe. Tenemos que actuar, familia. Llegó el momento. Es el momento que los cojos y paralíticos sean sanados. Es necesario que comencemos a ver el respaldo de Dios en lo que nosotros deseamos. ¿Cómo puedo yo llenar 600 sillas? Yo no, pero Jesús sí. ¿Cómo puedo yo conseguir una pieza de
de un equipo que no existe. Y de repente llega alguien, yo lo tengo, sí, este es, no tengo dinero como pagártelo, no hay problema, yo espero que vayas al banco. Y cuando me voy a montar en el carro, volteo así y no soy yo, solamente estoy hablando de lo que le sucedió a Washington. Te voy a hacer público, Washington. Volteo así y veo un papel, se baja del carro, busca el papel y hay $5. Digo, esto es lo que yo necesito para que la iglesia el próximo domingo funcione. Gracias, Señor. Y voy, Señor, ¿me lo deja en 5? Claro que sí, tómelo ahí. No estoy diciendo cosas que me invento. Llamo el lunes por la mañana porque extraño que un hermano mío de la iglesia no vino, porque eso sí tengo yo. Cuando no vienen yo los llamo. Y no me contesta, y el martes no me contesta. Y ya en la tarde me contesta y dice, es que tengo el hijo en UCI. ¿Cómo? ¿Tu hijo? Si el que se casó en diciembre, sí, está en UCI. Tiene comprometidos los pulmones. Hay trombos en sus pulmones. Digo, no. Vamos a orar ya. Vamos a. Y el miércoles voy a una reunión de pastores y estábamos 40 pastores. Les explico la situación y dijo, vamos a orar. Unánimes todos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tomé el teléfono y le dije, amigo, esto no es para muerte, esto es para glorificar a Dios. ¿Qué más le digo, Señor? Y dile que de esta situación va a construir su mejor prédica porque es un evangelista. Amigo, y que construya una prédica con su testimonio porque es un evangelista. Y de allá para acá me dice, pastor, por favor, yo no puedo decir todas esas cosas. Usted me puede grabar un video. Gloria a Dios porque quedó. Y el sábado ayer fui a visitarle. Y sus pulmones están 100% limpios. Y lo vamos a tener aquí contando su testimonio. Cuando provocamos al Espíritu de Dios, las cosas comienzan a suceder. Y hoy más que nunca el mundo necesita que el poder de Dios esté. A veces damos palabras aquí en la iglesia y le decimos a la gente, te va a pasar esto, pero es para bendición de Dios. Amén, pastor, ya me sucedió. Y después no vengo más a la iglesia. A veces nos comprometemos más con los hombres que con Dios. Las palabras son importantes. Claro que sí, es palabra de Dios, pero la demostración del poder del Espíritu Santo se tiene que demostrar con hechos. ¿No es así, Carlito? ¿Cuántas hernias en la columna? ¿Cuántas hay ahorita? Gloria a Dios. Que los milagros están en la iglesia y no nos damos cuenta, no aplaudimos al Señor, no le damos gracias. Familia, es real. Y solo nos está pidiendo, a ver, lo aprendí bien aquí en este país que yo amo tanto, un hito. Póngale el apellido que usted quiera, ahí en su mente, Unito García. A ese voy a ir. A Unito Hernández, Unito Mejías. Usted vaya y búsquelo. Uno, no traiga más. Uno. Pastor, como me dijo un discípulo hoy en la mañana, ¿y qué pasa si me llegan 10? Tráigaselo en autobús. Pero concéntrese en uno, como se concentró Jesús en el Gadareno, como Jesús se concentró en la samaritana.
Cuando Jesús se concentró en Felipe, Felipe creyó. Y a veces no creemos. Tenemos que tener primero un mensaje centrado en la palabra, centrado en Cristo. Cristocéntrico, sana doctrina, sí, sana doctrina. Tenemos que tener un pueblo como este, unánime. Tenemos que tener un mover auténtico del poder de Dios. Por eso es que usted no puede. ¿Usted sabe a qué hora abre el servicio? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora abre? ¿Y a qué hora hay que llegar? Unánimes. Tenemos que estar orando aquí de rodillas para que los milagros sucedan. ¿Usted quiere un milagro financiero? Venga a orar con nosotros. Me da mucha pena, pero a veces la gente dice: me voy para otra iglesia porque yo no conseguí lo que estaba buscando. ¿Será que estaba buscando una novia, un novio? Porque aquí está Jesús. Aquí está el Espíritu Santo. No es que esa iglesia es mucho chismoso, mijo. Yo quiero 20 chismosos para que se conviertan a Cristo. Mira, no hay más cosa más peligrosa que un evangelista que se haya arrepentido de ese chismoso. ¿Sabes? Contándole el evangelio a todo el mundo, a todo el vecindario. Ya no es chismoso, habla del evangelio. Porque es verdad. No hay cosa más peligrosa que una comadre chismosa convertida al evangelio. Mire, eso es una cosa maravillosa. Llenan la iglesia, llenan. Porque cuando nosotros de verdad creímos en Jesús y en el poder de Jesús, Él escucha y responde. Dije, Él escucha y responde. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Qué dice? A ver, pónmelo en la pizarra. A ver, en la pizarra. Se me cayó la cédula. Pónmelo en la pantalla. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo toda la iglesia. ¿Qué dice ahí? ¡Aleluya! No conocemos. A ver, ¿qué dice Lucas 19:10? Lucas 19:10. Vamos a leerlo, iglesia. Yo vino por mí. ¿Por quién vino? Eso es. Ya no estás perdido. Ya no eres una oveja perdida. Podemos ser unas ovejas porfiadas, pero no perdidas. Unas ovejas tercas, pero no estamos perdidas. Porque creemos en un Dios que hace milagros. Lo de terco lo arreglamos. Lo de porfiado lo arreglamos. Clama a mí y te responderé. Hicimos un ejercicio y quiero hacer ese ejercicio. Voy a romper el esquema, muchachos, allá atrás, Isaías 61, por favor. Y quiero que observen bien esto. Es que cuando yo rompo porque es que el Espíritu me arde en mi corazón. ¿Qué dice Isaías 61, por favor? A ver, Johnny, ven acá, Johnny. Tráete Isaías 61 en tu Biblia. Imagínate. ¿Qué pasó en Isaías 61? ¿Es Isaías 61? Ajá. Quédate, siéntate ahí, aquí. Sí, siéntate ahí. Imagínate que estamos en el Sanedrín. Escuchen bien. Estamos en un Sanedrín. En el Sanedrín, ahora. En una iglesia ortodoxa, ¿cómo se llama?
En la sinagoga, gracias pastor. Estamos en una sinagoga. Esto es una sinagoga. Y todos ustedes son judíos. Vamos a pensar. Vamos a hacer un poco de ejercicio mental aquí. ¿Y tienes ahí Isaías? ¿Y cómo vas a leer? Sí, ya vi que me lo vas a quitar. Y él busca Isaías 61. Entonces, ¿qué pasó en Isaías 61? Vamos a buscarlo en Lucas. Pónmelo en Lucas ahí. Cuando Jesús entró busca aquí. Esos son los hermanos, ¿ves? Se ayudan unos con otros. No, casi. Entonces, ¿qué pasó en el libro de Lucas? Entró Jesús. ¿Lucas qué, pastor? ¿Mateo? Lucas 4:18. Qué buen apuntador. Gracias, Bayro. Siéntate ahí. Entonces te toca a ti sentarte ahí. ¿Y tú eres quién? No, tú eres Johnny. Te presento, tú eres Johnny. Y Johnny entra por la puerta y lee esto que dice aquí. Y ustedes son judíos. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿Y qué pasó? Según la Biblia, ¿qué pasó con todos ustedes? ¿Sé qué? Se enojaron. ¿Y qué hicieron con Johnny? ¿Qué hicieron con Johnny? Lo querían linchar. ¿Sí o no? Ahora, ¿acaso Jesús? Y al final dice, y esta profecía se ha cumplido, ¿verdad? Dice así. Esa profecía se cumple cada día que usted decide hacer eso que está ahí. Y las particiones, para no llamarlo de otra manera, van a ir en contra de ti. Porque voy a decir, Johnny se cree Jesús. Como a Jesús le dijeron, ay, se cree el Mesías. Pero realmente, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Gracias, vamos a leerlo aquí ya. Gracias, Johnny. No es Jesús, es Johnny. ¿Ok? Es Johnny. Johnny decidió hacer lo que Jesús les estaba explicando a los fariseos, pero no entendieron. ¿Qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y para qué estamos nosotros aquí? ¿Para dar nuevas buenas a quién? A los perdidos también. Y esos pobres no es que no tienen nada en la cuenta. No. Los pobres de espíritu, que están en la bienaventuranza. ¿Te va a aprender Biblia hoy? ¿Qué dice? Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y por qué estamos nosotros aquí? Cuando dice tienes que ir a buscar al perdido. Pongo un ejemplo. Voy a visitar a mi hermana que está enferma. Para que sepa que fuiste. Que no vayas. Si yo voy a alguien que está enfermo es porque le voy a poner mano, porque lo voy a sanar en el nombre de Jesús. ¿O no es así? Entonces deje de estar visitando enfermos para que da bien. Visite enfermos para que da bien con el reino de los cielos. Para que usted ore por esos enfermos y sean sanados. Dice allí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que están detrás de las puertas del Hades. A los perdidos, a los que no conocen a Jesús. Y de eso no es que estamos hablando toda la mañana. ¿Estamos haciendo eso? ¿O me van a tirar piedras porque yo dije que yo no estaba haciendo lo correcto?
¿Saben qué debe hacer un cristiano? Aprenderse la bienaventuranza. Si quieres conocer un versículo de memoria, la bienaventuranza. Y ese es el perfil de un buen cristiano. Póngame la bienaventuranza allí. Póngame la bienaventuranza. Hoy convertí la prédica en un taller. Vamos. Vamos, porque es que el Señor está sobre nosotros. Y Él quiere que hagamos eso. Y no lo estamos haciendo. Venimos a la iglesia a escuchar, engordar. Pero cuando vamos a dar, ¿cuándo nos vamos a vaciar el otro? ¿Cuándo vamos a buscar el unito? ¿Saben por qué yo estoy predicando aquí? Porque alguien me predicó. Porque alguien me abrió los ojos. Yo era ese Saulo que perseguía a los cristianos, me burlaba de los cristianos. Y me tumbó de mi orgullo. Por eso no temo hacer el ridículo. El ridículo era cuando estaba en el orgullo, cabalgando en el caballo del orgullo, del yo soy. Y cuando conocí al gran yo soy, las cosas cambiaron. Y necesitamos eso. ¿Ya está listo? A esos pobres se refería Jesús, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiente. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Siguiente. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Siguiente. Porque los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Acaso no nos hizo justos? Siguiente. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Siguiente. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Siguiente. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y a quién está describiendo Jesús aquí? A nosotros, a ti y a mí. Eso debemos ser nosotros, para sentarnos y decirle: si ha cumplido Isaías 61 en mi familia. Y por eso te perseguirá. Este se cree Jesús. Y a Jesús no le dijeron: este se cree Mesías. Y tenemos que cambiar. Hay mucha gente que se está perdiendo allá afuera. Satanás está haciendo un perfecto y buen trabajo en la división en las iglesias. ¿Saben qué me dijeron a mí? No lo vas a lograr. 600 pastores en un mismo salón. No, estás loco. Pues esto lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor. Y tenemos lista espera. Eso hace el Señor. ¿Usted me capta? ¿Usted me entiende? ¿Usted sabe lo que estamos hablando? Dios ama a las multitudes cuando los recogemos uno por uno. Amén. Póngase de pie y vamos a orar para cerrar. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de